Hola, bienvenidos al podcast de Círculo Alfa. El día de hoy vamos a traer un tema a la mesa muy interesante porque aunque sea una palabra que todo mundo utiliza, que todo mundo usa de una manera un poquito subjetiva, hoy vamos a tratar de ponerle un poco de sustancia al tema de la riqueza, ¿no? Y la mayoría nos cuesta trabajo aterrizar el concepto, no tenemos mucha claridad y normalmente lo utilizamos como, no sé, tal vez lo usas como un adjetivo de abundancia, pero tampoco podemos medir claramente quién es rico, quién no es rico, la riqueza está a mi alcance o no. Entonces, bueno, pues la idea de abordar este tema es precisamente eso, ¿no? Es tener muy claro qué es la riqueza y obviamente cada quien va a tener un concepto diferente, cada quien va a tener una medida diferente de quién es y quién no es y a partir de cuánto eres o no eres rico. Y bueno, también no voy a abundar en el tema en el sentido de que me vaya a meter a todo el aspecto filosófico de la riqueza o el tema emocional, el tema de la vida, sino que nos vamos a enfocar exclusivamente a lo material, ¿no? ¿Esto por qué? Porque obviamente si de por sí es un tema que queremos definir, pues nos vamos a abrir un abanico todavía mucho más difícil, ¿no? Y tal vez lo escuchas, ¿no? De decir, bueno, es rico, ¿no? O yo quiero ser rico, y cuál es tu medida, o cuál es la medida de alguien para definir si alguien es rico o no. Y vámonos por un concepto que luego cada vez escuchamos un poquito más, donde dicen, bueno, la riqueza es dinero y normalmente la riqueza es tiempo, ¿no? Obviamente el que no tiene nada que hacer no significa que sea rico, ¿no? Sino el poder discrecionalmente tú mandar sobre tu tiempo, ¿no? Comandar tu tiempo, utilizarlo para lo que a ti te beneficia más. Y esto, pues estamos hablando, por ejemplo, desde el aspecto de si tienes un empleo, ¿no? Al final del día el empleo te están empleando. O sea, y el sinónimo de emplear es cuando tú empleas algo, eres un instrumento para lograr hacer determinada cosa, ¿no? Yo puedo emplear una escoba para barrer mi casa, ¿no? Entonces utilizo, y esto es bien importante porque, bueno, cuando uno es empleado, al final de cuentas, te utilizan para un fin, ¿no? Para usar tus habilidades o usar tu tiempo. Y entonces ahí es donde podemos empezar a tener un criterio de decir, bueno, ¿qué tan rico te va a hacer un empleo, ¿no? Y normalmente la posibilidad de que precisamente un empleo te haga rico es a medida que tu tiempo no sea el factor principal que alguien está utilizando, tu empresa, tu jefe, quien sea este empleador, sino la cantidad de sustancia que tú le aportes al trabajo, no tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Habilidades, expertise, técnica, etcétera. Lo que tú tienes que al final del día no es tiempo, ¿no? No se te paga por tu tiempo, se te paga por tus habilidades. Y en esta medida, bueno, vas a poder aspirar en cierta forma a controlar un poquito más tu tiempo. Pero al final del día, como empleado, pues bueno, es muy complicado, pero tampoco está exento de que puedas tener riqueza, ¿no? Y bueno, ya hablando del tiempo, ¿por qué la riqueza se mide en tiempo? Y no es en el tiempo de hoy, de qué voy a hacer y se me pega la gana no regresar a la oficina o irme a comer con mis amigos o irme en mi cumpleaños, etcétera. No hablamos tanto de ese tiempo, sino en realidad del tiempo que tú puedes, digamos, no trabajar y poder mantener tu calidad de vida, ¿sí? Si hoy tú pierdes tu empleo, ¿qué tanto puedes subsistir con tu patrimonio y mantener tu calidad de vida, ¿no? Entonces, esto es importante y a eso me refiero con el tiempo, ¿no? Porque una cosa es qué hago con mi tiempo y otra cosa es si estoy obligado a trabajar para mantener mi calidad de vida. Estoy obligado a dedicar tiempo para mantener mi calidad de vida. Y bueno, obviamente la gran mayoría, inclusive de la gente muy rica, tiene que dedicar su tiempo a eso,
pero también tienes discrecionalidad. Entonces es un concepto bastante subjetivo, pero al final del día lo que pretende es que tú tengas una línea, ¿no?, establecida, decir, a partir de este monto yo ya soy rico, ¿no? Soy rico, ¿por qué? Porque no estoy obligado a trabajar para mantener mi calidad de vida, ¿no? Obviamente tengo que vigilar mis ingresos, pero no es lo mismo vigilarlos que yo someter mi tiempo al 100% o una cantidad de tiempo determinada para poder subsistir o mantener mi calidad de vida. Entonces, bueno, la idea de esta plática es traducirlo un poco a números para tener esa claridad de decir cuándo llegué o cuál es mi meta. ¿Por qué? Porque al final del día, no porque tú quieras ser rico, pero sí vas a necesitar tener o estar por encima de esta línea de riqueza para cuando te jubiles puedas tener, pues, una calidad de vida digna, ¿no? Y al final de cuentas es esta dignidad que tú quieres y por la cual trabajaste. Y no nada más trabajaste, sino lo más importante es ahorraste, invertiste y una serie de cosas que tienes que hacer, ¿no? Entonces, vamos a hablar también y clarificar algo, porque la riqueza es un concepto que tenemos que explorar mucho dentro de nuestra mente, de nuestro entorno familiar, porque cada quien tiene un concepto diferente de lo que es ser rico, ¿no? Para muchas personas es positivo, para muchas personas es negativo. Unas personas lo ven como algo que pueden obtener, otras personas lo ven como algo imposible, ¿sí? O sea, ¿qué piensas de los ricos? ¿Cuál es tu juicio sobre ellos? ¿Tú cómo consideras que la sociedad ve a los ricos, ¿no? Si los ve de una manera negativa, pues obviamente tú no vas a querer ser uno de ellos, tal vez, o tal vez no te importe. Pero esto es bien importante porque dentro de estos conceptos tienes que rascarle, ¿no? O sea, ¿por qué crees que son malos? Es que yo vi uno que maltrató a una persona y le gritó. Tal vez eso no es por ser rico, ¿no? Tal vez es porque, no sé, no tuvo la educación o el respeto, o simplemente estaba en un mal día, ¿no? Entonces, esto es bien importante, porque no podemos generalizar y decir todos los ricos son malos, todos los pobres son buenos, ¿no? Porque también hay de todo en todos lados, ¿no? Pero es bien importante que estos juicios los analicemos, porque pues muchas veces tienes tus conceptos por tus hijos, por tus padres, tus abuelos, pues en general por todo tu entorno, quien ha influido inclusive por la religión, ¿no? A veces escuchamos ahí algunas lecturas dentro de diferentes religiones donde se apremia o se castiga a los ricos y bueno, pues yo creo que tal vez también esos conceptos, pues no necesariamente porque los dice un libro, tienes que apropiarlos tú, ¿no? Obviamente estos temas son muy delicados, cuando hablamos de religión, porque bueno, ya empezamos a pisar callos, entonces yo no me voy a meter en esto, pero al final del día sí creo que es algo que debemos de interiorizar y empezar a tener claridad de lo que es para nosotros, y eso creo que lo voy a apoyar con este concepto de qué es la riqueza, al final del día simplemente en un tema material. Y lo primero es si es para todos o no. Y la riqueza yo creo que sí está al alcance de todos. Me refiero porque todos tenemos a lo mejor oportunidad para hacerlo, pero también no está al alcance en el sentido de que hay formas de vida que no te van a permitir ser rico, ¿no? Y esas formas de vida es importante mencionarlas porque también hay que poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, pues si yo tengo un empleo en el que apenas logro subsistir, pues la posibilidad de la riqueza es muy, muy baja y al final del día yo tendría que vivir en condiciones casi infrahumanas para poder ahorrar lo suficiente para el siguiente nivel. ¿Esto qué quiero decir? Que si tú te quedas en ese empleo, las posibilidades son muy remotas. ¿Qué tienes que hacer? Avanzar, avanzar, avanzar. ¿Cómo avanzas? ¿No? Empezamos a hablar, y bueno, hace rato comentamos el tema de dejar de vender horas y empezar a vender habilidades, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas
a tener ciertas habilidades, tú puedes empezar a escalar en esta escalera de ingresos, porque a lo mejor si tú empezaste barriendo la escuela, tal vez te das cuenta que lo que gasta a lo mejor en mantenimiento, en ciertas cosas, esta escuela, pues tú puedes negociar, decir, oigan, lo hago yo por un menor precio, y empiezas a tener habilidades en temas de electricidad o instalaciones eléctricas o instalaciones de tabla roca o una serie de cosas que a lo mejor dices, bueno, pues yo ya puedo ganar más porque al final estoy negociando ganar más con mi patrón, y eso te permite ir escalando. Y entonces ya no nada más eres alguien que barre, ¿no? También eres alguien que sabe poner tabla roca, que sabe pintar, que sabe construir, que sabe instalar o arreglar instalaciones eléctricas, y poco a poco vas avanzando, y a lo mejor tarde o temprano te das cuenta que el negocio es la tabla roca, y entonces tú ya te sales y pones un negocio donde también le das servicio a tu escuela y a otras más, una serie de cosas que es cuando empiezas a detonar. Y lo digo a todos niveles, ¿no? También a lo mejor hay empresas o empresarios o profesionistas que puedes empezar a detectar áreas de oportunidad, áreas de especialización, y las que son más rentables. Y eso es en realidad lo que acaba siendo un empresario exitoso o un profesionista exitoso, donde se empieza a dar cuenta dónde es más rentable poner su tiempo. Entonces, cuando una persona tal vez en 20 horas de trabajo ganaba 30,000 pesos, se está dando cuenta que a lo mejor con 5 horas de trabajo puede lograr lo mismo. Y cuando empiezas a ver esto, ¿qué pasa? Que empiezas a enfocarte en qué hiciste en esas 5 horas. ¿Por qué? Porque ahora tienes otras 15 disponibles para hacerlo. Y una vez que lo haces, entonces puedes multiplicar precisamente esos ingresos. Y de eso se trata el empezar a hablar de este tema, porque no es riqueza por riqueza, sino es porque te exige un desarrollo personal, un desarrollo de habilidades, y al final del día, pues de eso se trata la vida, ¿no? De que te vayas superando y que vayas logrando tener más y mejores ingresos y una mejor calidad de vida. Ahora, entonces, cuando hablamos y decimos la riqueza es para todos, sí, todo mundo está en posibilidades, obviamente en diferente grado, ¿no? Pero para nadie es cero. Yo creo que hemos escuchado muchas historias de éxito que vienen desde muy abajo, y eso pues nos da esa esperanza. Obviamente son historias diferentes, historias difíciles, porque pues se requiere eso, ¿no? Y no cualquiera está dispuesto a correr esos riesgos, dispuesto a hacer esa chamba y a meterle ahora sí que esas ganas en salir adelante, pero al final posibilidades todos tienen. ¿Qué significa ser rico? ¿No? Y ¿qué significa ser rico? Básicamente no es lujos necesariamente. Por ahí hay un libro que les podemos recomendar que se llama El millonario de al lado, y este libro ya tiene bastantes años, pero es un análisis de la gente que tenía un patrimonio neto de más de $1 millón en Estados Unidos, y se empezaron a dar cuenta que efectivamente no compraban autos nuevos, en su mayoría, ¿no? Obviamente no es general, pero había ciertos patrones donde normalmente no andaban en el carro del año, no vivían en los mejores vecindarios, había ciertos patrones más bien de frugalidad, lo que normalmente llamamos como ser codos, y de ahí que normalmente tengamos esa idea de que los ricos son codos. Y efectivamente hay de todo. Sí son mucho más cuidadosos que el resto de la gente, un poquito más codos, podríamos decir que la mayoría, porque precisamente se requiere ser muy cuidadoso con el dinero para poder acumular, a menos que hagas algo extraordinario que te lleve carretas de dinero a tu casa, ¿no? Pero ser rico significa tener esta paz, esta estabilidad, esta tranquilidad, y al final de cuentas un crecimiento, un avance patrimonial, ¿no? Obviamente no te vas a ser rico de la noche a la mañana. La gran mayoría de las personas ricas en cuestión material lo logran en los 50, ¿sí? Esta falacia un poquito de decir que a los 20, a los 30, obviamente ocurren, pero son casos extraordinarios, por eso los escuchas
en las noticias y en diferentes lugares, pero la realidad es que la persona normal que logra cierta riqueza en su vida material, lo hace después de los 50 años, ¿no? Y esto estamos hablando de cerca del 70%, 80% de la gente. Entonces, si tú ves a alguien exitoso en sus 30, 40, es la excepción, no la regla, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser rico? Más allá de esto, es también tener la posibilidad o tener los ingresos suficientes para mantener tu calidad de vida sin tener que trabajar 8, 9, 10 horas al día, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque de ahí vamos a empezar a poner un monto, ¿no? Un monto que va a ser nuestra meta y cada quien va a tener esta meta. Entonces, para ser rico hay que ganar mucho dinero y muchas veces la gente dice, no, bueno, pues es que si yo gano $1,000,000 al mes, pues dice, sí, pero esa persona que gana $1,000,000 al mes, eventualmente empezó ganando 10, luego 20, luego 30, luego 50, luego 100, luego 150. Fue poco a poco llegando y eventualmente logras estas cantidades, pero esto toma mucho tiempo, toma mucho trabajo y toma mucha inteligencia, constancia, perseverancia, una serie de cosas. Pero no necesariamente tienes que ganar mucho dinero, ¿sí? La clave está también en que gastes menos de lo que ganas, ¿no? Que eso, bueno, todos lo hemos escuchado y esa es la parte compleja. ¿Por qué? Porque sí tienes que ganar una cierta cantidad para tener una vida cómoda, pero también tienes que tener apretado el cinturón, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque hay un balance entre los dos, pero alguien que siempre logra ahorrar un 10, 15% de lo que gana y de ahí para arriba, va a lograr eventualmente tener ese grado de riqueza. ¿Por qué? Porque al final del día hay un dicho que por ahí se escucha que dice no es rico el que más gana, sino el que menos necesita. Y cuando hablamos del que menos necesita, hablamos de gastos, ¿no? De tu tren de gastos mensual, que esos gastos, deudas, etcétera, compromisos que tú tienes mes a mes, a medida que los mantengas lo más bajo posible, a medida que los logres controlar mejor, de eso va a determinar cuánto dinero necesitas para ser rico. Porque nosotros hablamos que, bueno, ¿cuándo soy rico? ¿Cuándo eres rico? Obviamente, cuando hablas de, no sé, si hablamos del rico de tu pueblo y le hablas del rico del país, pues va a decir, no tengo nada que hacer contra él. Pero al final del día, el rico de tu pueblo o de tu colonia tiene esa paz, esa tranquilidad y esa posibilidad de disfrutar la vida, porque la riqueza no es la solución, el dinero no es la solución, pero, como dicen, sí ayuda, ¿no? ¿Y por qué? Porque el dinero normalmente es uno de los principales problemas de todas las personas y el hecho de eliminar ese problema te permite atender los demás otros problemas de una manera en paz, de una manera eficiente, de una manera efectiva y también con esa tranquilidad que te permite el haber resuelto ese problema, ¿no? Entonces, no es la solución a todos, pero es un gran problema que ya vas a tener tú resuelto. Entonces, esto es importante porque, volviendo al tema del gasto, a mí me gusta utilizar el concepto de la línea de la riqueza. Y la línea de la riqueza, yo digo que equivale entre 180 y 200 veces tu gasto mensual, ¿no? Entonces, si tú gastas 50,000 pesos al mes, tu línea de la riqueza está en 10 millones, ¿sí? Entonces, con este concepto, tú puedes definir ya cuál es tu monto hoy. Porque también si mañana empiezas a gastar 55 en lugar de 50, pues obviamente esta línea de riqueza se va yendo hacia arriba. Y es ahí donde empiezan las complejidades de las inversiones, de la inflación, de las tasas, de la rentabilidad de tu inversión, etcétera, porque acaba siendo esa zanahoria. Entonces tus zanahorias son esos 10 millones. Oye, pero ya voy en 51. Pues 1,000 pesos más equivale a 200,000 pesos más en tu zanahoria. Entonces tu zanahoria se aleja un poquito. Entonces, siempre es esta carrera de ir alcanzando esta zanahoria y esta se trata de alejar y tú tratas de correr más duro, ¿no? ¿Y cómo se corre más duro? ¿No? Se corre más duro
emprendiendo, se corre más duro teniendo un mejor sueldo, mayores ingresos, comisiones, otras habilidades que precisamente te ayudan a dar estos brincos en tus ingresos. Abres otro negocio, otra sucursal, y al final del día es esta carrera por alcanzar esa zanahoria. Ahora, cuando hablamos de estos 10 millones que esta persona requiere, son 10 millones que necesita tener como patrimonio invertido o productivo, ¿no? Oye, pero es que mi casa vale 3 o vale 4. Pues sí, pero esa al final del día no te está generando más, ¿no? Si a lo mejor hoy tu hipoteca de esa casa son 20,000 pesos, bueno, eventualmente vas a tener, una vez que sea tuya esa casa, esos 20,000 pesos tal vez van a desaparecer de tu presupuesto. Ya no necesito 50, ya necesito 30. Ah, bueno, entonces la zanahoria se acerca. ¿Estamos de acuerdo? Porque si ese fuera el caso y si me faltan 5 años para pagar mi casa y una vez que la pague ya voy a eliminar ese gasto, pues bueno, va a bajar tu gasto, esos 20,000 pesos, ocupas 30, ya necesitas 6 millones, obviamente adicionales a la casa, ¿no? Entonces, pero te enfocas en eso y es ahí donde la gente empieza a ahorrar, ¿no? Que eso es lo primero que tienes que hacer, ahorrar, porque si no tienes ahorros, ¿cómo inviertes? Y la única forma de acelerar esta carrerita, porque tú ya tienes topado a lo mejor tu horario de trabajo, pero la única forma que tienes de obtener ingresos adicionales y por diferentes medios, que no nos vamos a meter ahorita a eso, son estos ahorros que tú puedes invertir. Y esta inversión es como si fuera otro motorcito que te va ayudando a ir más rápido mes a mes, ¿no? Y bueno, pues básicamente esto es en la parte de la línea de la riqueza. Podemos llamarle diferente también a la riqueza, ¿no? O ser rico, porque a veces suenas muy pretencioso el yo quiero ser rico, yo ya voy a ser rico. O sea, ¿por qué? Porque esta palabra a veces está cargada de muchos sentimientos, de muchas emociones, y lo puedes cambiar a lo mejor por, oye, pues quiero ser financieramente independiente, libre, económicamente independiente o libre, puedes llamarle como quieras, pero el chiste es que sí esté dentro de tu cabeza que se alcanza, ¿no? Y normalmente tienes que alcanzarlo, tienes que enfocarte en mejorar tus ingresos o en tener ingresos adicionales o tener un negocio propio. Puede ser manejado por ti, por tu esposa o tu esposo o por un pariente, tus papás, tu abuelo. Puede ser que lo hagas el fin de semana o después de tu horario de trabajo, ¿no? Obviamente toda esta parte del ahorro que puedas conseguir con estos ingresos adicionales, ya verás cómo los inviertes. O sea, de inversiones podemos hablar mucho. Vamos a tener un curso también de inversiones, donde podamos ver, bueno, cuál es el espectro de qué es lo que hay en el buffet de las inversiones para entender claramente qué beneficios, qué pros y contras tiene cada una de estas inversiones y también verlas como herramientas. Son herramientas para cumplir ciertos objetivos, o sea, son ingredientes, ¿no? Normalmente si vas a hacer una carne asada, pues tienes que pensar que vas a tener carne y a lo mejor poquita sal, ¿sí? Pero estos ingredientes tienen que ir en cierta medida. No puedes ponerle demasiada sal a muy poquita carne, ¿no? Entonces tienes que entender que siempre va a haber una mezcla en tu portafolio de inversión de acuerdo a lo que tú necesites en determinado momento. Entonces, bueno, pues la idea es que tú hagas conciencia, decir cómo vas con tus gastos, ¿no? Porque al final del día tú puedes controlarlos, tú puedes disminuirlos. Normalmente aquí hay una lucha que creemos que existe y que a veces no se habla claramente, que es con tu pareja. Y normalmente cuando hablas con tu pareja sobre el proyecto de generar riqueza, es mucho más fácil que cuando hablas sobre eliminar lo que el otro hace en exceso. Hoy estás gastando mucho en comidas, hoy estás gastando mucho en ropa, hoy estás gastando mucho en zapatos, o estás gastando mucho cuando te vas a tomar con tus amigos, o comidas fuera de casa. Todo ese tipo de cosas sí son importantes ponerlas sobre la mesa, pero es primero saber qué compromiso hay de ambos o de toda la familia inclusive para poder lograr
alcanzar esta zanahoria, ¿no? Y llámale riqueza, llámale como quieras, independencia, patrimonio, lo que quieras, llámale como quieras, pero pónganlo sobre la mesa como un proyecto personal, un proyecto familiar, un proyecto de pareja, porque de ahí depende que puedan lograr hacer los demás sacrificios que conlleva este compromiso, ¿no? Esto es bien importante porque luego viene otra reflexión que también tenemos el curso de ahorro por objetivos, que esto va precisamente a cerrar la pinza de estas decisiones de ahorro. ¿Para qué quiero ser rico? ¿No? O sea, ¿qué quiero con esto? ¿No? Y para mí, ¿qué significa? ¿Qué objetivos tengo? ¿No? Tengo el objetivo de pues tener a lo mejor rentas, quiero tener 3, 4, 5 rentitas al mes, quiero tener pues mi coche a lo mejor no del año, pero sí tener un coche razonablemente decente, que a lo mejor lo cambio cada 4 o 5 años. Quiero dedicarme a ciertas cosas, ya no necesariamente por obligación, sino por gusto, porque me gustaría aprender esto, estudiar, involucrarme en un negocio propio, pero también para abrir un negocio propio tienes que tener un respaldo económico, porque no vas a empezar a ganar dinero desde el día 1. Entonces todo esto se tiene que planear y esta riqueza se tiene que ir construyendo poco a poco. Y bueno, pues al final del día es una casa que se hace con tabiques, ¿no? No se hace con blocks completos que vayan a construirse la casa pum de la noche a la mañana. No te vas a ganar la lotería, pero si cada día o cada semana vas poniendo un ladrillito, tarde o temprano se puede lograr, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Les recomiendo que vayan a ese curso en el taller del dinero, porque creo que el poder definir tus objetivos, tanto personales como familiares, y ver las prioridades que hay, les va a ayudar mucho y tener mucha claridad para hacer precisamente los sacrificios de gasto que a veces se pueden hacer, y muchas veces, y siempre empezamos por esto, que es tu presupuesto, que también pueden ver en el taller del dinero este curso. En este curso tú ves cómo puedes controlar tu gasto de tal forma que tenga el menor impacto en tu calidad de vida actual. Entonces te vas a sorprender de cuánto puedes ahorrar prácticamente sin tocar tu calidad de vida o lo que es verdaderamente importante, lo que te aporta a tu vida. Y bueno, si hoy no sabes por dónde empezar, yo creo que en mi opinión puedes empezar por ver cómo generas dinero adicional, ¿sí? Y siempre hay forma. Si eres empleado, analiza dónde están gastando. Siéntate con el administrador del negocio. Oye, ¿dónde te puedo ahorrar dinero? ¿Dónde podemos hacer algo? ¿En qué te puedo ayudar? A lo mejor en mis ratos libres o los fines de semana, que te ahorre dinero. A lo mejor tú no te das cuenta que los fines de semana llega otra persona o una empresa contratada para una limpieza profunda, ¿no? Es decir, oye, yo la hago, yo consigo aquí entre 4 o 5 compañeros de trabajo, la hacemos y nos pagas el 70%, porque nos sirve ese ingreso adicional y te lo podemos hacer igual o mejor, ¿no? Conocemos la empresa, somos de aquí, obviamente nos va a ir mejor, vamos a cuidar más nuestro trabajo, etcétera. El fin de semana también seguramente tienes alguna habilidad que alguien más necesita y a lo mejor no lo necesita de planta, ¿sí? Pero si eres alguien que sabe de computación o de sistemas, seguramente hay empresas muy pequeñas que necesitan servicios de sistemas, pero a lo mejor son servicios muy temporales y a lo mejor que a lo mejor en 2, 3 horas lo puedes hacer, ¿no? Pero siempre hay algo que puedes hacer. A lo mejor tienes un pariente que tiene un negocio y tal vez si le preguntas te dice, pues lo cierro el domingo porque pues, es cuando descanso. Tal vez es cuando tú puedes decir, oye, pues yo lo atiendo y me das una lanita, me pagas por comisión de lo que venda, etcétera. Y puedes empezar ahí a abrir puertas, ¿no? Para empezar a generar más dinero. Obviamente a medida que sea más por habilidades que por tiempo, te va a ir mejor, lo vas a poder replicar y que tengas la disciplina de decir, este dinero extra pues para ahorrar, ¿no? Y mantente atento a oportunidades que detectes precisamente en tu trabajo o en estos trabajos que tú puedas hacer en tu tiempo libre, precisamente porque ahí puede estar la gran oportunidad que estás esperando. No son oportunidades tal vez millonarias, pero sí que te puedan dejar a lo mejor un 20, 30, 40% más de lo que hoy generas,
en tu trabajo actual o tu negocio actual. Y bueno, pues al final del día esto puede llevarte por este camino hacia la riqueza, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto cerramos este tema. Es una reflexión, obviamente. Recuerda que pues los puntos importantes es: 1, aclarar tus conceptos de la riqueza. 2, entender que sí hay espacio para ti para obtenerla. No te tienes que comparar con los ultramillonarios. Cada quien tiene su medida de riqueza, que eso es lo importante. Y eso es donde está la clave de esto. La medida de tu riqueza está en tu gasto. Gastas poquito, gastas mucho, de ahí va a depender que esté a tu alcance o no. ¿Le quieres poner aceleradores? Punto 3, genera ingresos adicionales, genera ahorro, disminuye gastos, y esto va a ayudar a acercarte a esta zanahoria, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Yo soy Ricardo Padilla y esto es Círculo Alfa. Recuerda también visitarnos en nuestra página de cursos, que es eltallerdeldinero.com. Ahí estamos subiendo cursos de finanzas personales, de inversión y otros cursos enfocados también a temas particulares, como para entender tu Afore, tu Infonavit, cómo saber qué créditos tomar, cómo inclusive salir de deudas más rápido, cómo hacer tu presupuesto. Entonces, bueno, visítanos ahí en eltallerdeldinero.com y síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como Círculo Alfa y en Facebook como Inversionista Alfa. Y ahí te vas a enterar de todo lo que vamos actualizando en cuanto a cursos, lecciones, etcétera. Pues muchas gracias, eso es todo, hasta luego.